Desde el inicio quiero que lo comprendas con claridad, la realidad no está allá afuera, está aquí, ahora, dentro de ti, no es algo que simplemente ocurre, no es un accidente, la realidad que percibes, que vives, que experimentas, es un reflejo de tu propio estado interno, te lo diré sin rodeos, el truco cuántico es dejar de buscar y empezar a recordar, no necesitas aprender a manifestar, necesitas recordar cómo ya lo haces a cada instante, porque cada uno de tus pensamientos, emociones y estados de conciencia están moldeando ahora mismo los pliegues sutiles del campo en el que vives, tú ya estás unido a todo, no hay separación entre tú y lo que anhelas, nunca la hubo. Lo que sí existe y lo que te separa ilusoriamente es tu creencia en la separación, la idea de que esto soy yo y aquello está fuera de mí es el primer velo que necesitas disolver. Cuando hablo del truco cuántico no me refiero a una técnica secreta ni a un código esotérico escondido en manuscritos antiguos, me refiero a un acto muy simple, tan simple que la mente lo pasa por alto, recordar que el mundo externo es una extensión de tu propio campo neuronal. Durante años estudié este fenómeno. Lo llamé el campo neuronal no porque esté únicamente en el cerebro, sino porque el sistema nervioso humano actúa como un transductor de realidad, como una lente que decodifica la totalidad invisible y la convierte en forma, en color, en evento. Cuando estás en coherencia el campo que proyectas es ordenado y cuando tu campo está ordenado el mundo se reorganiza a tu alrededor. Cuando estás en caos interno la vida parece fragmentarse, resistirse, contradecirte y no es que la vida te ataque, es que te responde. Te lo repito, la realidad es un espejo de tu propia organización interna, este es el truco que pocos entienden porque buscan soluciones afuera, pero el único cambio real sucede dentro, no hay un allá al cual llegar, todo se teje aquí en tu foco, en tu vibración. En la calidad de tu presencia, no estás separado de nada de lo que deseas, lo que llamas meta, logro o sueño ya está sucediendo en otra frecuencia, no necesitas atraerlo, necesitas sintonizarte con esa versión de ti que ya lo está viviendo, no para obtenerlo sino para colapsar esa posibilidad en tu experiencia. En mis investigaciones con meditadores, sanadores, chamanes e incluso personas comunes noté lo mismo una y otra vez, cuando la mente se aquieta el campo se expande y cuando el campo se expande las sincronías aparecen, las ideas se iluminan, los encuentros se facilitan, no por suerte, no por azar o resonancia, todo en el universo se basa en este principio, lo semejante atrae a lo semejante. No en un sentido mágico sino físico cuántico, el campo responde a vibración, no a intención verbal, puedes decir quiero paz pero si tu cuerpo vibra en ansiedad lo que expandes es más caos. Puedes decir deseo abundancia pero si tu estado interno es de escasez eso es lo que se amplifica. El truco cuántico es muy simple, alinea tu frecuencia con aquello que ya existe como posibilidad y lo verás materializarse, no porque venga a ti sino porque tú te mueves hacia ese canal vibracional donde ya es real. Eso requiere una sola cosa, presencia lúcida. Si estás escuchando esto por primera vez, si esta es tu primera experiencia en este espacio que hemos creado juntos, te invito a quedarte, a formar parte. Si algo dentro de ti ha sentido un leve reconocimiento, una especie de eco, una intuición de que ya sabías esto aunque nunca lo habías escuchado con palabras, entonces este espacio, luz constante mental, este lugar es para ti. Suscribirte aquí no es solo un acto digital, es una declaración silenciosa, estoy listo para recordar y si no lo estás también está bien, el campo no fuerza, solo responde, ahora volvamos. Cuando digo recuerda no es una metáfora, literalmente hablo de memoria, el conocimiento de cómo crear tu realidad ya está en ti, pero ha sido cubierto por capas de condicionamiento, de pensamiento lineal, de identidad fragmentada. El condicionamiento moderno nos ha enseñado que las cosas pasan y que tú debes reaccionar, pero la verdad más profunda es que la conciencia crea no reacciona, lo que tú defines como yo es apenas una parte mínima del observador real que eres, la conciencia que tú eres es el observador que colapsa las probabilidades y que es colapsar en física cuántica, antes de que una partícula se observe está en un estado de superposición, es decir todas las posibilidades existen a la vez. Cuando entra un observador consciente esa ola de posibilidad se convierte en una sola realidad concreta, eso es el colapso de la función de onda y eso es lo que haces tú todo el tiempo. La pregunta es desde qué frecuencia estás colapsando tu realidad, desde el miedo o desde la confianza, desde la escasez o desde la suficiencia, desde la búsqueda o desde el recuerdo. La mayoría manifiesta sin saberlo desde la carencia, desde el deseo desesperado, desde la urgencia. Pero el campo que responde a señales coherentes interpreta esa vibración como todavía no lo tengo y por tanto sostiene esa versión como verdadera. El truco cuántico no está en pedir, está en ser.
Ser el canal de esa experiencia, ser la antena que transmite la señal correcta, no desde el esfuerzo sino desde la claridad. El campo no te da lo que quieres, te da lo que eres, y aquí es donde comienza la verdadera revolución, porque para transformar tu experiencia no necesitas aprender una nueva técnica, ni repetir fórmulas mágicas, ni leer más libros, solo necesitas hacerte consciente de lo que ya estás emitiendo. Eso es lo que descubrí al estudiar las experiencias visionarias, los estados modificados de conciencia, los relatos de quienes accedían a lo invisible. Había un patrón que se repetía: cuando dejaban de luchar contra la realidad, cuando dejaban de desear desde la escasez, algo se abría, entraban en una especie de neutralidad activa, en una presencia tan completa que ya no necesitaban que ocurriera nada externo, y justamente ahí, cuando soltaban la necesidad, el campo respondía, como si la llave hubiera sido dejar de pedir y comenzar a recordar que ya estaba hecho. Este es el truco que nadie te enseña porque es demasiado simple para una mente entrenada en la complejidad, pero la conciencia no responde a la complejidad, responde a la claridad. Si tú estás claro, si tu señal es pura, no importa que no sepas cómo llegará, ni cuándo, ni por qué vía, solo necesitas saber que ya está hecho, no como creencia ciega sino como certeza vibratoria, como una vivencia interna que no se negocia. Hay un fenómeno que observé una y otra vez. Personas en estados meditativos profundos llegaban a sentir con total nitidez que su deseo ya era una realidad cumplida, no lo imaginaban, no lo visualizaban como si fuera un sueño lejano, lo vivían como un recuerdo. Su sistema nervioso, su corazón, su respiración, todo entraba en coherencia con esa experiencia, y al salir de ese estado ocurría lo extraordinario. El mundo respondía, a veces de inmediato, otras veces con movimientos imperceptibles que los llevaban directo a la manifestación, y no era sugestión, no era pensamiento mágico, era física, era biología, era neuroconexión. Cuando tu cuerpo vibra en la emoción de ya tengo esto, estás literalmente ordenando tus sistemas. Estás enviando una señal al campo cuántico que colapsa la línea de tiempo donde eso es verdad, y como lo colapsas desde la unidad, no desde la carencia, el campo responde con precisión quirúrgica. Esto lo supe no solo por mi trabajo en laboratorio sino por las experiencias con chamanes y sanadores. Ellos no trabajan desde la mente, no analizan, no racionalizan, se conectan. Sienten, y desde esa conexión ordenan la realidad. Cuando un chamán invoca la lluvia no está rogando que llegue, está hablando con ella como con una hermana. Está recordando que ya está presente y solo necesita permitir que se manifieste. Así funciona el campo, responde a tu relación con lo que crees que está afuera, pero no hay afuera. Todo lo que ves es una proyección del campo interno, incluso aquello que parece fijo, duro, inamovible, solo lo es porque tu conciencia lo mantiene. Así, si cambiaras tu percepción cambiarías la forma del mundo. Eso es lo que he llamado el potencial autoconsciente, la capacidad que tiene tu campo de reorganizar la experiencia cuando tú reorganizas tu interior. El truco cuántico entonces no es manipular la realidad sino volverte uno con ella, y para eso necesitas desmontar la idea más limitante de todas, la idea de que tú eres un alguien separado, limitado, finito. No lo eres. Eres una expresión temporal de una conciencia que no tiene principio ni fin. Eres un nodo del campo, un vértice de la totalidad, un punto de ensamblaje que al moverse mueve el mundo entero, y sí, puedes mover ese punto, no con esfuerzo sino con decisión. La decisión no es un acto mental sino energético, es un giro interno en el que afirmas: ya no necesito vivir desde la versión de mí que lucha, ya puedo encarnar la versión de mí que recuerda. Cuando haces esto no estás fabricando algo nuevo, estás restaurando una conexión que siempre estuvo ahí. El campo no necesita ser convencido, solo necesita una señal clara. Ahora bien, ¿cómo generas esa señal? Observa tu día, observa desde donde piensas, desde donde hablas, desde donde actúas. ¿Estás reaccionando o estás creando? ¿Estás esperando que algo cambie afuera para sentir paz o estás eligiendo la paz como tu frecuencia base sin importar las condiciones? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre tu actual relación con el campo. Durante mis estudios, una de las claves más reveladoras fue darme cuenta de que el universo no premia el esfuerzo ciego, premia la coherencia, no la lucha, no la urgencia, no la necesidad, la coherencia. Cuando estás alineado contigo, con tu visión, con tu energía, todo comienza a fluir, no porque sea fácil sino porque es natural. La vida es un río y tú eres el cauce. Si estás en tensión el agua no puede pasar, si estás en apertura todo fluye sin resistencia. Esto lo entendí en ceremonias profundas, en
Experiencias de observación alterada, en los relatos de cientos de personas que no se conocían entre sí pero vivieron lo mismo, cuando soltaban el control, cuando se rendían al momento presente, lo que deseaban comenzaba a mostrarse, no como algo añadido sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Entonces el truco cuántico no está en correr más rápido, está en detenerse, en respirar, en silenciar la mente que busca y permitir que emerja la conciencia que ya sabe. Esa conciencia no duda, no teme, no espera, solo observa y en su observación crea. Muchos me preguntaban, Jacobo, pero ¿cómo logro eso si tengo problemas reales, si mi entorno es difícil, si mi historia pesa sobre mí? Y yo le respondí lo mismo siempre: lo real no es lo que duele, lo real es lo que sostiene incluso en medio del dolor. Tú no eres tu historia, tú eres el campo que la contiene y desde ese campo puedes reescribirla, no borrando el pasado sino cambiando la forma en que te relacionas con él. No hay trauma que no pueda ser resignificado desde la conciencia, no hay patrón que no pueda ser trascendido cuando decides dejar de identificarte con él. Esa es la verdadera libertad. Recordar que tú eres el espacio, no la forma, que tú eres la frecuencia, no el evento, que tú eres la causa, no el efecto. Cuando encarnas eso, la vida cambia, pero no porque tú la fuerces, cambia porque tú ya no eres el mismo que la vivía, tu vibración se transforma, tu campo se ordena, tu atención se vuelve láser y entonces el mundo no tiene más opción que reflejar ese cambio. Eso es el truco. Así de simple, así de poderoso. El primer paso que debes dar es entender que no estás aislado, no lo estás nunca. La ilusión de separación es una construcción mental, un concepto que hemos cultivado con el tiempo pero que no es la verdad fundamental de nuestra existencia. Toda nuestra experiencia está entrelazada con el campo cuántico, esa red infinita de posibilidades. La conciencia misma que te da sentido de ser no está localizada en un punto fijo dentro de tu cuerpo sino que se despliega, se expande, se proyecta tocando todo lo que te rodea. Hace años, cuando me sumergí en los estudios sobre la percepción y los estados modificados de conciencia, empecé a darme cuenta de algo fundamental, y es que las personas, sin importar su trasfondo cultural o geográfico, cuando entran en estados profundos de conciencia acceden al mismo campo, lo que experimentan es similar, la sensación de unidad, de pertenencia, de ser una extensión del todo. Esto en su forma más pura es lo que los chamanes y los sanadores, aquellos verdaderos maestros de la conciencia, han conocido durante milenios, y ellos no han utilizado palabras para describirlo, han usado experiencias directas. Esa es la clave, la experiencia directa de la conciencia no conoce límites, no está confinada al cuerpo físico y mucho menos a los pensamientos limitantes que definimos como nuestra identidad. Es como una red de hilos invisibles pero muy reales que conecta todo lo que existe, tú y yo, la roca, el árbol, el sol, el universo entero, estamos todos entrelazados en esa misma red. Esa es la red cuántica. Lo que tú piensas, lo que sientes, lo que crees, no se queda dentro de ti, se proyecta, se expande hacia afuera, hacia la red y se devuelve a ti multiplicado, amplificado. Es por eso que tu experiencia no es un accidente, no es el resultado de lo que pasa afuera, sino de cómo interactúas con esa red. Cuando comprendí esto a un nivel profundo, vi que los conceptos que conocemos como pensamientos, emociones y realidad externa no son entidades separadas, son manifestaciones de la misma esencia, vibraciones que se entrelazan como hilos que conectan todo lo que experimentas con lo que es. Piensa en ello como una especie de danza cósmica en la que el universo entero responde a las vibraciones que emites. El campo cuántico entonces no responde a lo que dices ni a lo que crees que estás buscando. Responde a tu vibración interna. Cuando te conectas profundamente con esa red, cuando te alineas con ella, dejas de ser un ser aislado buscando algo afuera, te conviertes en un nodo, en un punto de inflexión que da forma a la realidad, no como algo separado sino como una parte integrada dentro de la totalidad y la red. La conciencia universal no hace otra cosa que responder a esa vibración coherente. Te invito a que reflexiones por un momento sobre esto. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que algo estaba destinado a suceder? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien de manera aparentemente aleatoria, pero que parecía estar alineado perfectamente con lo que necesitabas en ese momento? Ese tipo de sincronías no son casualidades, son el resultado de cómo estás alineado con la red. Porque cuando te alineas, todo lo que está conectado a esa red empieza a moverse hacia ti.
El error que cometen muchas personas al intentar manifestar sus deseos es que creen que el mundo funciona en términos de esfuerzo y trabajo constante, pero en realidad es más un juego de resonancia y sintonización. La ley de la atracción, por ejemplo, no se basa en la idea de que el universo debe darte lo que pides, se basa en el principio de que todo lo que está alineado con tu vibración interna se alinea a su vez con lo que eres. Si lo que deseas está en tu misma frecuencia, automáticamente lo atraerás a tu vida sin esfuerzo. El problema es que la mayoría de las personas no están alineadas con lo que buscan. Están vibrando en una frecuencia diferente, una frecuencia de escasez, miedo o duda, y es ahí cuando la manifestación no sucede. Al entrar en el estudio de la percepción me encontré con un principio que lo resume todo: la realidad se despliega como una proyección del observador, es decir, lo que ves. Lo que experimentas no es una realidad objetiva que simplemente está ahí, es una manifestación del campo cuántico que responde a cómo tú la observas, cómo tú la percibes. Lo que experimentas es un reflejo de la calidad de tu atención. Si tu atención está dominada por el miedo, por la duda, por la escasez, entonces eso es lo que verás. Pero si puedes cambiar tu foco, si puedes cambiar tu estado interno, cambiarás la vibración que emites y con ello cambiarás lo que la red te devuelve. Este es el punto crucial. El truco cuántico, la verdadera clave para manifestar, radica en cómo cambias tu observación de la vida. Si sigues observando la realidad desde una perspectiva de separación, de lucha, de carencia, el campo cuántico no podrá entregarte lo que deseas. Pero si cambias tu atención hacia la unidad, hacia la integridad de la experiencia, hacia la certeza de que todo lo que necesitas ya está en ti, la red responderá. La red simplemente necesita tu señal. Cuando esa señal es coherente, cuando todo en ti está alineado, la red no tiene más opción que entregarte lo que ya existe. Piensa en todo esto como una red de cables, una red eléctrica. Si todos los cables están conectados correctamente, la corriente fluye sin esfuerzo, sin interrupciones. Pero si hay un cable desconectado o si el sistema está dañado, la corriente no puede pasar. Lo mismo sucede con tu campo. Si tu vibración está fuera de sincronía, si estás emitiendo señales de duda, de falta, de miedo, la corriente no fluye. Pero cuando alineas tu mente, tu cuerpo y tus emociones, cuando todo lo que eres vibra en la misma frecuencia de lo que deseas, entonces la corriente fluye y el campo cuántico responde con precisión. La realidad externa no es algo que simplemente sucede a ti, es una manifestación directa de la relación que tienes con el campo, con esa red de conciencia universal. La conciencia no está limitada al cerebro, no está limitada a tus pensamientos. La conciencia es un campo y ese campo se despliega en tu vida según la calidad de tu atención. Cuando tu atención está clara, cuando tu conciencia está alineada con lo que ya eres, entonces todo lo que deseas está al alcance de tu mano. Es importante entender que aunque la red de conciencia es infinita y está disponible para todos, la clave está en cómo te conectas con ella. No se trata de manipular la red, de pedir cosas de forma superficial o de hacer rituales complicados. Se trata de unirse a la red con una vibración coherente. No se trata de luchar para que algo suceda, sino de permitir que suceda, porque ya está en el campo cuántico esperando a ser percibido. Todo lo que necesitas hacer es conectar de manera genuina con lo que ya está disponible, ahora. Imagina por un momento que tu vida no es un proceso de esfuerzo constante, sino un proceso de dejar ir la necesidad, dejar ir el miedo, dejar ir las viejas creencias, dejar ir todo lo que te separa de la red de conciencia. Cuando sueltas ese control, cuando sueltas la creencia de que necesitas hacer todo el trabajo, el campo se abre y lo que deseas se materializa con facilidad. La red no es algo que necesitas ganar, es algo que ya te pertenece, es una extensión de lo que eres. Cuando me adentré en estos estudios comprendí que la conciencia no actúa desde el ego, no actúa desde el miedo o la carencia, la conciencia actúa desde la unidad, desde la certeza de que todo es uno. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo sientes en lo más profundo de tu ser, la manifestación deja de ser un acto de voluntad, se convierte en un acto de recordar. Recordar que ya eres parte de la red y en esa memoria la vida comienza a alinearse de forma perfecta con todo lo que eres. La conciencia no se limita a lo que ves en tu entorno inmediato, ni siquiera a lo que piensas que eres. La conciencia es el campo que conecta todas las posibilidades, todas las realidades potenciales, y cuando comprendes esto dejas de verte a ti mismo como un observador aislado porque entiendes que no hay separación entre tú y el mundo. Todo es un reflejo, una resonancia, una vibración que fluye sin cesar entre el campo cuántico y tu conciencia. Es en este flujo donde reside el poder de la manifestación.
La razón por la que la mayoría de las personas no logran manifestar lo que desean es que viven atrapadas en una interpretación limitada de lo que son, se ven como cuerpos separados, como mentes que solo piensan en términos de esfuerzo, de lucha, de carencia. La verdad, sin embargo, es mucho más amplia. Eres una vibración que está conectada a todo lo que existe, tus pensamientos. Emociones y percepciones son ondas que se propagan en este campo cuántico, pero la clave está en cómo sintonizas tu frecuencia. Tu conciencia actúa como un sintonizador, como una radio que emite y recibe señales constantemente, y lo que tú crees que es tu vida, tu realidad, es simplemente la frecuencia que estás sintonizando en ese momento. Si estás atrapado en la frecuencia de la duda, de la escasez, del miedo, entonces todo lo que verás será una manifestación de esas mismas creencias. No porque el universo te lo imponga, sino porque tú mismo te alineas con esa vibración. Cuando te sintonizas con la frecuencia de la abundancia, de la confianza, de la unidad, el campo responde y te devuelve exactamente eso. La red se reorganiza para reflejar lo que emites. Uno de los principales desafíos de manifestar con eficacia es la desalineación entre los diferentes niveles de nuestra conciencia. Tus pensamientos pueden estar enfocados en lo que deseas, pero si en tu cuerpo hay tensión, si en tu emoción hay duda o miedo, entonces estás enviando señales contradictorias al campo y la respuesta que obtienes es por supuesto confusa. No se trata de que el universo no quiera darte lo que pides. Se trata de que el universo simplemente responde a tu vibración, a tu coherencia interna. Si lo que piensas y lo que sientes no están alineados, la red simplemente no puede ofrecerte lo que realmente deseas. La clave está en crear coherencia. Al principio puede parecer complicado lograr esta coherencia, pero es mucho más simple de lo que parece. La clave está en reconocer que lo que sientes en tu cuerpo, lo que experimentas en tu corazón y lo que piensas no son cosas separadas. Son aspectos de un sistema integral que necesita estar alineado. Cuando comienzas a ser consciente de esto, cuando te das cuenta de que todo lo que experimentas es una señal que estás haciendo emitir al campo cuántico, empiezas a entender que la manifestación es el resultado natural de esa alineación. Recuerda que el campo cuántico no responde a tus palabras ni a tus deseos superficiales, responde a tu vibración interna, a la coherencia de lo que eres, y para ser coherente no necesitas ser perfecto ni eliminar todas tus dudas y miedos. Lo que necesitas es aceptar y permitir que esa energía fluya sin oponerte a ella. El problema radica en que la mayoría de las personas vive en una constante lucha interna tratando de forzar la realidad a través de la voluntad, sin comprender que el campo cuántico responde mucho más efectivamente a la rendición activa que al esfuerzo forzado. Cuando hablo de rendición activa me refiero a la capacidad de estar presente en el momento, de permitir que la realidad se despliegue sin resistir lo que es. Esta es una de las lecciones más profundas que he aprendido. La verdadera fuerza está en la capacidad de aceptar la vida tal como es en vez de pelear contra ella. Cuando te entregas a la experiencia sin juzgarla, sin rechazarla, sin tratar de controlarla, abres espacio para que el campo cuántico te entregue lo que ya está disponible para ti. El campo cuántico es un reflejo exacto de tu conciencia. Por eso cuando te alineas con una versión más alta de ti mismo, cuando te alineas con una frecuencia más expansiva, más amorosa, el campo responde a esa vibración. No es necesario que lo forces. No necesitas pedir algo repetidamente, ni visualizarlo constantemente, ni mantenerlo en tu mente todo el tiempo. Lo que necesitas es ser la frecuencia de lo que deseas, vivirlo, sentirlo, serlo. Solo entonces el campo cuántico colapsará esa posibilidad en tu experiencia física. Una de las grandes revelaciones que tuve durante mis años de investigación fue comprender que la manifestación no es un proceso de atraer algo desde afuera hacia adentro, es un proceso de recordar que ya está dentro de ti, que ya eres la versión de ti que desea esa realidad. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya eres adentro, la manifestación se convierte en algo natural. No se trata de esfuerzo, no se trata de manipulación, se trata de simplemente ser. La red de conciencia a la que todos estamos conectados es infinita. No hay límites, no hay fronteras. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, todo lo que deseas ya existe como posibilidad en el campo cuántico, pero solo cuando tu conciencia está en una frecuencia que resuene con esa posibilidad es cuando esa posibilidad se colapsa en tu experiencia concreta. Este es el truco cuántico. No te pones en un proceso de conseguir, te alineas con lo que ya está allí dentro de ti. No puedes manipular el campo, no puedes forzar lo que quieres.
pero puedes sintonizarte con lo que ya eres y eso es lo que produce los resultados. De hecho, si tratas de manipular o forzar la realidad, lo que estás haciendo es crear una vibración de resistencia y esa resistencia es lo que impide que el campo te entregue lo que ya es tuyo. La clave está en ser el observador consciente que se alinea con la frecuencia de lo que desea y permitir que esa vibración se materialice sin interferir. El campo cuántico está lleno de infinitas posibilidades, pero es nuestra conciencia la que decide cuál de esas posibilidades se vuelve nuestra experiencia. Cada vez que te alineas con una vibración de abundancia, de paz, de amor, el campo cuántico responde con precisión y no es un acto de voluntad ni de esfuerzo, es un acto de reconocimiento. Es como recordar algo que ya sabes, ya eres eso, ya tienes eso. Es en este espacio de reconocimiento donde empieza la verdadera magia, el momento en que dejas de luchar, el momento en que sueltas la necesidad. El momento en que reconoces tu conexión con el todo es el momento en que la realidad se reorganiza a tu favor y en ese espacio la manifestación no es algo que haces, es algo que eres. Cuando comencé a entender este principio, la vida se volvió más fluida, más clara, más sencilla. Ya no necesitaba preocuparme por lo que debía hacer o por cómo debía actuar, simplemente me conectaba con lo que ya estaba disponible, con lo que ya estaba en mi campo de posibilidad y la realidad se movía hacia mí con la misma facilidad con la que las olas del mar llegan a la orilla. Así funciona la red cuántica, no es un esfuerzo, es una resonancia natural con todo lo que existe. El campo cuántico no responde a tus palabras, ni siquiera responde a tus pensamientos en el sentido en que normalmente lo entiendes. El campo cuántico responde a la vibración que emites, a la frecuencia interna que estás proyectando, a la coherencia de tu ser. Lo que la realidad refleja es la calidad de la energía que estás emanando en cada momento, no lo que dices, no lo que afirmas o visualizas. Quizás hayas escuchado el término manifestar en numerosos contextos y tal vez hayas probado afirmaciones positivas o técnicas de visualización para atraer lo que deseas, pero la verdad es que el campo cuántico no se ve influido por las palabras que repites, ni por los pensamientos que tienes en tu mente. Si estos no están alineados con la energía que realmente eres en el fondo, las afirmaciones pueden ser útiles, sí, pero solo si están acompañadas por una resonancia interna que las respalde. Si repites soy abundante una y otra vez, pero en el fondo te sientes desesperado, inseguro o en lucha con la escasez, lo que realmente estás proyectando es el opuesto de lo que deseas. Es por eso que la mayoría de las personas no ve resultados inmediatos cuando usan afirmaciones o visualización. Lo que estás diciendo puede ser cierto en un nivel intelectual, pero si la vibración interna no está alineada con esas palabras, el campo no podrá responder de manera efectiva. El campo cuántico es extremadamente preciso. No responde a tus palabras como si fueran una orden. Responde a la vibración que emites, a la energía que tu cuerpo, mente y emociones están proyectando. Esta es una de las claves más profundas que descubrí en mi estudio de la percepción y la manifestación. En un experimento que realicé hace años, observé a personas que intentaban manifestar cambios en sus vidas mediante afirmaciones. Algunas de estas personas repetían palabras poderosas, llenas de esperanza y confianza. Pero cuando medíamos su campo energético, su frecuencia interna era todo lo contrario a lo que decían. La incoherencia entre lo que pensaban y lo que realmente sentían bloqueaba la manifestación. No importa cuántas veces dijeran las palabras correctas, si su cuerpo no creía en ellas, si sus emociones no coincidían, el campo simplemente no podía colapsar la posibilidad de la realidad deseada. Por tanto, el truco cuántico no está en repetir palabras, no está en visualizar, no está en pensar positivamente sin tener una base sólida en lo que sientes. El campo no responde a palabras vacías, responde a tu coherencia interna. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados, el campo responde. Y esa respuesta no viene porque tú lo hagas o porque le pidas al universo, la respuesta viene porque te alineas con lo que ya es, te conviertes en un reflejo del campo y lo que recibes es un reflejo de lo que ya eres, no de lo que te gustaría ser. Este principio puede parecer simple, pero es radicalmente diferente a lo que normalmente nos enseñan. Vivimos en una cultura que nos dice que necesitamos hacer algo para obtener algo, nos enseñan que debemos luchar, esforzarnos, tener éxito, alcanzar metas y que si no lo hacemos, no recibiremos lo que deseamos. Pero la realidad cuántica no sigue esas reglas. En el campo cuántico, la respuesta no depende del esfuerzo, la respuesta depende de quién eres. La coherencia es la clave.
La coherencia no significa perfección, significa estar alineado en todos los niveles de tu ser. No se trata de tener pensamientos positivos todo el tiempo, se trata de ser honesto con tu energía. La coherencia es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en armonía. Es cuando tu energía se alinea con la energía del campo, es cuando te conviertes en lo que deseas, en lugar de desearlo desde un lugar de escasez o falta. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido a lo largo de los años es que el campo no tiene miedo de tus pensamientos. No teme que pienses en algo negativo, lo que el campo observa es la dirección de tu energía. Si bien es cierto que el miedo puede alterar tu energía, no es necesariamente el pensamiento negativo lo que bloquea la manifestación. Lo que bloquea la manifestación es la resistencia que crea ese miedo. Cuando tienes miedo de algo, no solo lo piensas, sino que también creas una barrera energética, te cierras a la posibilidad de lo contrario, de lo que realmente deseas, y esa barrera es lo que impide que la manifestación ocurra. En mis estudios sobre las prácticas chamánicas y las meditaciones profundas, lo que noté es que las personas que tienen acceso a una percepción más expandida no están pensando de manera constante, no están creando afirmaciones todo el tiempo, están siendo, su ser es una resonancia con el todo. Su energía está alineada con el flujo del campo, no necesitan decir las palabras correctas, no necesitan repetir constantemente lo que desean, ellos son lo que desean. La frecuencia de su ser es la frecuencia que colapsa la realidad deseada. La mayoría de las personas vive atrapada en el ciclo de las palabras y el pensamiento racional, y por supuesto, los pensamientos tienen un papel en la creación de la realidad, pero su influencia es limitada si no están acompañados por una energía coherente. En este sentido, la creación no es una cuestión de esfuerzo mental, es una cuestión de alineación energética, y la mejor manera de alinearte con lo que deseas es convertirte en la vibración de lo que ya eres. Lo que estás buscando no está fuera de ti, el amor, la abundancia, la salud, la paz que deseas ya existen dentro de ti, en tu campo cuántico. El problema es que muchas veces no estamos conectados con esa parte de nosotros, estamos demasiado centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, y eso genera una distorsión en nuestra frecuencia. Cuando dejas de enfocarte en lo que te falta y empiezas a conectarte con lo que ya eres, el campo cuántico responde. Es entonces cuando la manifestación se vuelve natural, porque ya no estás luchando contra la corriente, estás alineado con ella. Este es el punto más crucial de todo el proceso. La manifestación no es algo que haces, es algo que eres, es cuando dejas de buscar algo fuera de ti y comienzas a sintonizarte con lo que ya está dentro. Cuando entiendes esto, el proceso de manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión de quién eres realmente, y esa es la coherencia de la que hablo, esa es la clave que desbloquea todo. El campo cuántico responde a la coherencia de tu ser, no a tus deseos verbales. Si tus pensamientos dicen quiero esto, pero tu emoción, tu cuerpo, tu energía dicen algo diferente, el campo solo responde a lo que eres en el momento presente, a lo que estás emanando en tu totalidad. Y este es uno de los grandes malentendidos en las prácticas de manifestación. Creemos que las palabras tienen poder por sí solas, creemos que el simple acto de decir algo o pensar algo cambiará la realidad, pero no es así. El poder no reside en las palabras, reside en la coherencia energética que esas palabras transmiten cuando están alineadas con el ser. Puedo decir que soy abundante, pero si en mi cuerpo hay una tensión interna de escasez, si mi corazón late con miedo y ansiedad, si mis pensamientos están llenos de dudas sobre mi capacidad para recibir, entonces las palabras pierden todo poder. El campo no está tomando las palabras como una orden, está tomando la frecuencia que esas palabras llevan consigo. Si la frecuencia interna no coincide con las palabras externas, la señal que envías al campo es confusa. La respuesta, por lo tanto, es confusa. Este es el truco que cambia todo. El campo no responde a la voluntad superficial, responde a lo que sientes, a lo que eres, y esa vibración no se puede falsificar. No puedes pretender algo que no eres por mucho tiempo. El cuerpo y la mente siempre están enviando señales de lo que realmente está ocurriendo en tu interior. Si vives en un estado de miedo, ansiedad o duda, eso es lo que emites, aunque puedas estar diciendo lo contrario. Es por eso que muchas personas que practican la manifestación con afirmaciones o visualización terminan sintiendo frustración. La técnica no falla, lo que falla es la falta de alineación interna. El proceso de manifestación no es algo que suceda por arte de magia o por repetición de palabras, es el resultado de un cambio interno profundo, de un alineamiento entre lo que piensas,
lo que sientes y lo que haces, es cuando esos tres niveles están en armonía, en coherencia, que el campo cuántico puede colapsar una nueva posibilidad en tu experiencia. Los chamanes y los sabios de todas las culturas tradicionales lo saben bien, ellos no se dedican a pedir cosas al universo, no hacen afirmaciones constantes para cambiar su realidad, ellos se conectan con el campo, se alinean con la totalidad, están profundamente presentes en el momento, en su cuerpo, en su respiración. Su ser entero está en resonancia con la vida. Cuando logran esa coherencia, la vida responde, la manifestación entonces se convierte en una extensión natural de su ser. Recuerdo un momento mientras investigaba en la selva, cuando me encontré con un chamán que en medio de una ceremonia simplemente se dejó llevar por el flujo del momento, no estaba pensando en lo que quería manifestar, ni haciendo visualizaciones, estaba profundamente presente, en un estado de conciencia expandida. Mientras estaba en ese estado, todo a su alrededor parecía alinearse con él, el viento, el sonido de los animales, incluso las plantas, parecían resonar con su energía, no estaba pidiendo nada, no estaba forzando nada, estaba siendo, y esa resonancia natural, esa coherencia energética, es lo que provocó que todo a su alrededor se ajustara a esa vibración. Es fascinante cuando comprendes que no es necesario pedirle al universo, lo que realmente necesitas es cambiar tu relación con él. Deja de buscar fuera lo que ya está dentro, deja de pedir lo que ya es parte de ti, comienza a sentirte como la versión de ti mismo que ya vive lo que deseas, porque cuando haces esto, el campo no tiene otra opción que responder a la frecuencia que estás emitiendo. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que debas estar constantemente en un estado de calma, lo que quiero decir es que necesitas ser honesto contigo mismo, necesitas permitir que la energía fluya de manera coherente. Si sientes miedo, si sientes duda, si estás en un lugar de lucha, está bien, no se trata de reprimir esos sentimientos, se trata de reconocerlos, de integrarlos. Cuando puedes aceptar y permitir que todas las emociones que surgen en tu campo se expresen sin juicio, creas un espacio para que la energía fluya con mayor facilidad y en ese espacio la manifestación ocurre. Este es el principio fundamental que olvidamos una y otra vez. La manifestación no se trata de atraer algo que está fuera de ti, se trata de resonar con lo que ya eres. El universo no está fuera, está dentro de ti, no tienes que ir a buscarlo, solo tienes que alinearte con lo que ya está aquí, y cuando te alineas con esa realidad interna, esa vibración se expande al campo cuántico y se materializa en tu vida. Cuando haces este cambio de perspectiva, te das cuenta de que no hay un trabajo que hacer para atraer lo que deseas, no tienes que luchar por ello, ya es tuyo. Solo necesitas recordar que eres digno de recibirlo, y para recordar eso, debes estar en coherencia con lo que ya eres, cuando todo dentro de ti está alineado con lo que deseas. El campo no puede hacer otra cosa que entregártelo, no porque te lo merezcas más que otros, sino porque esa es la vibración que estás emitiendo. Es como una antena que está sintonizada a una frecuencia específica. Si tu antena está sintonizada en la frecuencia correcta, el campo cuántico responde con la información correcta. No hay que hacer nada más, no hay que manipular el proceso, no hay que trabajar más duro, solo hay que ser coherente, y ser coherente significa que tu mente, tu cuerpo y tus emociones están alineados con la realidad que deseas vivir. En la práctica esto significa que debes ser más consciente de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que proyectas. Si te encuentras en un estado de frustración, de ansiedad, de miedo, pregúntate qué parte de mí no está alineada. Donde hay una desconexión entre lo que pienso y lo que siento, al hacer esto te das el espacio para integrar esas emociones y para redirigir tu energía hacia una frecuencia más coherente con lo que deseas. A veces el truco cuántico es tan simple como respirar profundamente, liberar el miedo y volver al presente. Es tan sencillo como darte cuenta de que no tienes que hacer nada, solo tienes que ser quien ya tienes la capacidad de ser quien ya vive lo que deseas. Este es el secreto de la manifestación cuántica. No se trata de usar las palabras correctas ni de visualizar constantemente, se trata de ser la vibración de lo que ya deseas, de sentir esa vibración en cada célula de tu cuerpo, porque cuando lo haces el campo cuántico no tiene otra opción que reflejar esa vibración en tu vida, y cuando lo hace la realidad se reorganiza como por arte de magia para que todo encaje perfectamente con lo que es. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí durante mis investigaciones es el del punto de ensamblaje. Este es un término que los chamanes y las tradiciones espirituales de todo el mundo usan para describir el lugar dentro de nuestra conciencia donde se forma nuestra percepción del mundo. Es el punto desde el cual vemos
interpretamos y por tanto creamos nuestra realidad. Este concepto es fundamental para comprender cómo funciona la manifestación cuántica, porque tu punto de ensamblaje determina la forma en que experimentas y percibes la vida. Este punto no está en un lugar físico, no es algo que puedas tocar ni medir, es un centro de percepción, una coordenada energética dentro de tu conciencia que organiza toda la información que recibes del campo cuántico. Los chamanes a través de sus prácticas aprenden a mover este punto de ensamblaje para acceder a diferentes niveles de conciencia, a diferentes realidades. Este movimiento les permite no solo cambiar su percepción del mundo, sino también cambiar lo que experimentan en él. Y lo más fascinante es que todos tenemos este punto y todos tenemos la capacidad de moverlo. La pregunta es cómo lo movemos. La manifestación cuántica no ocurre solo porque pienses en lo que deseas, sino porque decides mover tu percepción a un lugar donde esa realidad ya existe. Lo que muchas personas no comprenden es que el punto de ensamblaje no está limitado a lo que ves en el presente. Este punto tiene la capacidad de anclarte en un pasado o un futuro potencial o incluso en una realidad completamente diferente a la que conoces. Cuando logras mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu deseo ya es una realidad, la red cuántica comienza a reorganizarse y la manifestación se convierte en algo natural. Imagina por un momento que el espacio en el que vives no es tan fijo como parece. Imagina que en lugar de estar anclado a esta línea de tiempo que experimentas día tras día, puedes mover tu conciencia a un lugar diferente, un lugar donde ya tienes lo que deseas. Cuando lo haces no estás atrayendo algo desde el exterior, estás cambiando tu punto de percepción para que ya esté dentro de tu campo cuántico. Este es el truco. La manifestación cuántica no depende de que algo externo cambie primero, depende de que tú cambies primero, de que tu punto de ensamblaje se mueva hacia una nueva realidad. Esto no es algo que ocurra solo con la mente, de hecho no es un acto meramente mental, es un proceso integral que involucra cuerpo, mente y emoción. Es necesario que cuando mueves tu punto de ensamblaje todo tu ser se alinee con esa nueva realidad. No se trata solo de pensar en ella, se trata de sentirla, de experimentar en tu cuerpo las emociones que se alinean con esa realidad. Por ejemplo, si deseas manifestar abundancia no basta con visualizar un gran montón de dinero frente a ti o repetir afirmaciones como soy rico, eso es solo una parte. El punto de ensamblaje se mueve cuando sientes internamente que ya eres abundante. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente en tu cuerpo el saber que no te falta nada, que todo lo que deseas está disponible para ti? Si logras sentir esa emoción, si logras conectar con esa sensación interna, el punto de ensamblaje se mueve y cuando se mueve la realidad empieza a reflejar esa nueva percepción. En mis estudios con diferentes tipos de meditación y prácticas chamánicas, observé que las personas que eran capaces de mover su punto de ensamblaje de manera efectiva, no solo veían su realidad cambiar, sino que además se sentían más ligeros, más expansivos. El punto de ensamblaje no solo cambia tu forma de ver las cosas, también cambia la energía con la que interactúas con el mundo. Comienzas a interactuar con una versión más clara de ti mismo y eso tiene un efecto directo en cómo las circunstancias y las personas reaccionan hacia ti. En el fondo todo es energía, todo lo que ves, todo lo que experimentas es una manifestación de energía y esta energía se organiza según el punto de ensamblaje, según cómo percibes el mundo. El campo cuántico, esa red infinita de posibilidades, está esperando ser activada por tu percepción. Si tu punto de ensamblaje está en un lugar donde predomina la carencia, la lucha, el miedo o la escasez, el campo cuántico organizará una realidad que refleje esa percepción. Pero si tu punto de ensamblaje está anclado en la certeza de que todo lo que necesitas ya está disponible, el campo cuántico reorganiza la realidad para traer eso a tu experiencia. El truco de la manifestación cuántica entonces es aprender a mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu realidad ya refleja lo que deseas. Esto requiere práctica, requiere dedicación y sobre todo requiere confianza, porque el proceso de mover el punto de ensamblaje no es algo que necesariamente veas de inmediato en el plano físico, es un proceso interno, una práctica de alineación energética y es algo que solo puedes sentir en tu cuerpo. Sin embargo, la práctica constante de mover tu punto de ensamblaje te llevará eventualmente a una nueva forma de ver el mundo y a una nueva forma de interactuar con él. Cuando mueves tu punto de ensamblaje a un lugar donde ya eres abundante, donde ya eres exitoso, donde ya tienes lo que deseas, te conviertes en un receptor de esas experiencias. El campo cuántico no tiene otra opción que reflejar esa nueva frecuencia y no es porque el campo sea mágico o caprichoso, sino porque el campo responde a la energía que emites. Si tú eres el lugar donde la abundancia, el amor,
la paz o cualquier otra cosa ya existe, el campo simplemente organiza la realidad para que eso se manifieste. Este proceso de mover el punto de ensamblaje no es algo que debas hacer con fuerza, no se trata de un acto de voluntad que impone una nueva visión, se trata de un proceso de integración interna, de permitirte ser el canal de esa nueva realidad. La clave está en la percepción y en la medida en que tu percepción cambia, el mundo cambia con ella. El punto de ensamblaje no solo organiza tu campo de visión, organiza tu experiencia. El proceso de mover tu punto de ensamblaje es, en su esencia, un acto de elección consciente. Se trata de elegir desde qué lugar decides observar el mundo y, lo más importante, desde qué lugar decides ser observado por el mundo. El campo cuántico responde no solo a la dirección de tu atención, sino a la energía con la que enfocas esa atención. Cuando decides cambiar tu percepción, no solo mueves un punto dentro de tu conciencia, estás abriendo una nueva puerta hacia un vasto campo de posibilidades que antes no podías ver. Este es un aspecto crucial de la manifestación cuántica. La percepción no es una función pasiva, no se trata simplemente de mirar el mundo de manera diferente, sino de permitir que el mundo se vea a través de una nueva visión interna. Cada vez que tu punto de ensamblaje cambia, accedes a un campo de posibilidades que antes no existía para ti y, de manera inevitable, la realidad que experimentas se reorganiza para alinearse con esta nueva visión. Es como si, de repente, al mover ese punto, pudieras ver detalles que antes estaban completamente fuera de tu alcance. La vida no te da lo que pides, te da lo que eres, y cuando entiendes que lo que eres es el campo cuántico mismo, que todo lo que percibes es una extensión de tu conciencia, no hay nada fuera de ti que necesites para manifestar lo que deseas. La realidad no es algo que te sucede, la realidad es algo que creas, y ese proceso de creación no requiere que el mundo exterior te dé algo primero. Si te alineas con la vibración de lo que deseas, el mundo simplemente se reorganiza para que eso se manifieste. No hay reglas externas, no hay condiciones previas. El campo cuántico es una red infinita de posibilidades que ya está disponible para ti. Lo único que necesitas hacer es elegir a qué parte de esa red te alineas. Este es el mayor poder que tenemos. La capacidad de elegir nuestra vibración interna y de alinearnos con lo que ya deseamos. No se trata de luchar contra la corriente, se trata de ser la corriente. La vida fluye hacia ti cuando dejas de resistirla, cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, y esto se aplica a todos los aspectos de la vida: amor, abundancia, éxito, paz interior. Todo está dentro de ti, y al estar alineado con esa verdad interna, el campo cuántico reorganiza el mundo para que esa vibración se manifieste. Muchos me han preguntado: Jacobo, ¿cómo puedo manifestar abundancia si no tengo dinero? ¿Cómo puedo manifestar amor si estoy solo? ¿Cómo puedo manifestar éxito si no tengo oportunidades? La respuesta es siempre la misma: no necesitas nada afuera. Lo que necesitas es cambiar tu relación interna con esas áreas de tu vida. Si te alineas con la vibración de abundancia, el dinero aparecerá, pero no porque estés persiguiéndolo. Aparecerá porque te has alineado con la frecuencia de la abundancia, y el campo cuántico responderá a eso. Si te alineas con la vibración de amor, no necesitas esperar a que alguien te ame para sentirte amado, ya eres amor, y cuando sientes esa vibración, las relaciones que resuenen con esa frecuencia aparecerán. El mismo principio se aplica a todo lo que deseas manifestar. El poder de la manifestación cuántica no está en el esfuerzo externo, está en la coherencia interna. La gran mayoría de las personas pasa la vida luchando por lo que desea, pensando que deben trabajar más duro, pedir más, hacer más, para obtener lo que quieren, pero el mundo cuántico no funciona de esa manera. El esfuerzo no es la clave está en la alineación, y la alineación no se trata de hacer algo, se trata de ser algo. La pregunta no es qué debo hacer para obtener lo que quiero, la verdadera pregunta es quién debo ser para recibir lo que ya soy. Es por eso que la manifestación cuántica se siente tan natural cuando te alineas con ella. No tienes que hacer nada más que ser coherente con lo que eres y todo comienza a manifestarse. El universo no tiene que dártelo, tú ya eres eso, y el campo cuántico responde a tu ser. No importa lo que esté sucediendo en tu entorno externo, no importa si tienes dinero, si tienes pareja, si tienes éxito, si eres coherente con la vibración de lo que deseas, el campo reorganiza el universo para que eso se manifieste en tu vida. Todo lo que ves como falta en tu vida es solo una manifestación de la creencia de que te falta algo. Cuando dejas de creer que te falta, todo lo que necesitas aparece de forma natural. Un ejemplo claro de esto lo vi en mis estudios con personas que eran verdaderos maestros de la conciencia. No tenían más recursos materiales que otros, no tenían más habilidades que otros, pero algo en su presencia era diferente.
Ellos no estaban esperando que algo sucediera para ser felices, para sentirse completos. Ellos ya estaban alineados con la vibración de lo que deseaban y el campo cuántico respondió a esa coherencia. La manifestación no fue el resultado de una técnica específica que utilizaron, fue el resultado de su alineación energética con lo que ya era. Este proceso no ocurre de un día para otro, requiere tiempo, paciencia y práctica, pero lo hermoso de la manifestación cuántica es que no tienes que esperar a que algo suceda fuera de ti para sentir que ya tienes lo que deseas. Puedes sentirlo ahora y cuando lo sientes ahora, cuando te alineas con esa vibración ahora. Es cuando el campo cuántico comienza a reorganizar tu vida. Entonces la verdadera pregunta es a qué vibración te estás alineando ahora. No se trata de lo que dices ni de lo que piensas, se trata de lo que sientes. Si tu vibración es coherente con lo que deseas, todo comenzará a suceder sin esfuerzo, no porque el campo te lo dé como un premio, sino porque esa es la frecuencia que ya estás emitiendo y el campo simplemente responde a ella. El verdadero truco de la manifestación cuántica es entender que el cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No necesitas el dinero, las relaciones ni las circunstancias para ser quien eres, ya eres quien deseas ser y cuando entiendas esto, todo comenzará a alinearse, todo comenzará a fluir hacia ti con naturalidad. A medida que avanzamos en el camino de la manifestación cuántica, es fundamental que comprendamos una verdad esencial. El mundo no responde a lo que hacemos, sino a lo que somos. La manifestación cuántica no se trata de forzar una realidad, de esperar que el universo te conceda algo como un premio por hacer los pasos correctos. En cambio se trata de ser la vibración de lo que ya deseas, de alinearte con lo que ya existe en el campo cuántico. Esta es la verdadera naturaleza del poder cuántico. Todo está disponible en este momento y no depende de nada externo. El error más común que veo es que la gente piensa que tiene que obtener algo externo para poder ser feliz, exitoso o pleno. Nos enseñan que necesitamos un trabajo específico, una pareja ideal, un nivel de ingresos o alguna otra circunstancia para sentir que hemos llegado. Pero el campo cuántico no opera de esa manera. El campo no responde a lo que tienes, sino a lo que eres. Lo que tienes o no tienes es solo un reflejo de lo que estás siendo en este momento. Si deseas cambiar tu vida, no se trata de buscar algo fuera de ti, sino de transformarte internamente. Por ejemplo, si deseas experimentar abundancia, no necesitas esperar a que te lleguen grandes sumas de dinero, necesitas empezar por sentirte abundante ahora. No se trata de esperar a que el dinero llegue, se trata de experimentar internamente la abundancia, de sentirte en completa armonía con la idea de que ya tienes todo lo que necesitas. Abundancia no es solo dinero, es un estado de ser, una vibración que está disponible para ti en este momento. Cuando te alineas con esa vibración de abundancia, el campo cuántico responde y trae esa vibración a tu vida, no porque te lo merezcas, sino porque ya eres la frecuencia de lo que deseas. Lo mismo ocurre con el amor. Muchas personas creen que necesitan encontrar a la persona correcta para sentirse completos, pero lo que no entienden es que el amor no depende de alguien más. El amor es una energía interna, una vibración que se activa dentro de ti. Cuando eres el amor que deseas recibir, el campo cuántico responde trayendo personas, situaciones y experiencias que resuenan con esa frecuencia. No tienes que buscar el amor afuera, el amor ya está dentro de ti. Al alinear tu ser con esa energía, el campo lo refleja de inmediato, manifestando relaciones y experiencias que se alinean con esa vibración de amor. Este proceso no es algo que solo ocurre en el plano mental o emocional. No basta con pensar que eres abundante o que eres amoroso. La manifestación cuántica involucra todos los aspectos de tu ser, involucra tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu energía. Cuando trabajas en la coherencia de tu ser, cuando todo tu sistema está alineado con lo que deseas, el campo cuántico responde porque el universo no ve separación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. La vibración de tu ser es la señal que emites al campo, y cuando esa señal es clara, el universo responde de manera perfecta. Un concepto clave aquí es la confianza. La mayoría de las personas viven en un estado de constante búsqueda y esfuerzo, pensando que necesitan luchar para conseguir lo que desean, pero lo que realmente se necesita es confianza. Confianza en que lo que deseas ya está disponible para ti, confianza en que el campo cuántico ya está respondiendo a tu vibración. Y no se trata de una confianza ciega, sino de una confianza basada en la comprensión profunda de que eres parte de una red infinita de posibilidades, una red que ya está organizada para reflejar lo que eres, no lo que deseas desde un lugar de falta. Lo hermoso de la manifestación cuántica es que no tienes que esperar a que las circunstancias externas cambien para sentir que ya eres lo que deseas.
La verdadera magia comienza cuando te alineas con lo que eres, no con lo que tienes o lo que te falta. El campo cuántico no responde a las circunstancias, responde a la coherencia interna. Y esa coherencia no se trata de forzar las cosas ni de seguir un conjunto específico de pasos, la coherencia se trata de sentir y vivir la realidad como si ya estuviera aquí, se trata de abrazar la vibración de lo que deseas en este momento. El desafío, por supuesto, es que la mayoría de las personas no cree que pueda acceder a esa realidad. Nos hemos entrenado tanto para pensar en términos de falta, que nos resulta difícil comprender que la abundancia, el amor, la salud o el éxito ya están disponibles para nosotros, solo necesitamos alinear nuestra energía con ellos. Es por eso que la clave está en la percepción. Cambiar tu percepción sobre ti mismo y sobre el mundo es lo que cambia tu realidad, no es algo que te suceda desde afuera. Es algo que se produce desde adentro cuando decides ser coherente con lo que deseas. Esta es la paradoja de la manifestación cuántica. El momento en que dejas de buscar y empiezas a hacer es cuando todo lo que deseas comienza a aparecer, no porque lo estés atrayendo con esfuerzo, sino porque ya eres la frecuencia de lo que deseas y el campo cuántico responde a esa vibración de inmediato. Este es el principio más profundo y fundamental de la manifestación. No se trata de lo que tienes, sino de lo que eres. Es por eso que al empezar a practicar este proceso, muchas personas sienten que las cosas empiezan a llegar a su vida sin que tengan que hacer un esfuerzo adicional. Las oportunidades aparecen de manera sincronizada. Las personas adecuadas entran en su vida en el momento perfecto. Los recursos comienzan a fluir. Esto no es suerte, esto es el campo cuántico respondiendo a tu nueva vibración, es el reflejo de una vida vivida con coherencia interna, sin la necesidad de luchar por algo que ya te pertenece. Lo que ocurre entonces es que cuando te alineas con lo que eres, el campo cuántico no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa realidad. Las circunstancias se alinean con tu energía y las cosas que antes parecían inalcanzables comienzan a llegar con facilidad. Nada externo es necesario para que esto ocurra, solo la coherencia interna. Este es el cambio más grande que puedes hacer en tu vida. Dejar de pensar que necesitas algo fuera de ti para ser feliz o para tener éxito. Todo lo que necesitas está dentro de ti, esperando a ser reconocido y alineado con tu ser, y cuando lo haces, el mundo no tiene más opción que reflejarlo de vuelta en tu experiencia. El campo cuántico es el espejo de tu ser y la realidad que experimentas es simplemente un reflejo de la energía que emites. Al final, la manifestación cuántica es mucho más simple de lo que pensamos. No es cuestión de manipular el universo, de pedir cosas o de hacer un esfuerzo constante. Es cuestión de ser lo que deseas ser, es una elección, es un cambio en la forma de percibir la vida, y cuando haces esa elección, el universo simplemente responde. La magia no está en lo que haces, está en lo que eres. Para comprender realmente la manifestación cuántica, es esencial entender qué significa estar en un estado de coherencia. La coherencia no es simplemente un concepto abstracto, es el estado en el que todo tu ser, tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu energía están alineados. Es cuando tu frecuencia interna está completamente en armonía con lo que deseas manifestar, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Este estado de coherencia es lo que activa el campo cuántico y permite que lo que deseas se materialice en tu experiencia. La clave de todo esto radica en la vibración. El campo cuántico responde a la frecuencia de energía que emites, no a tus pensamientos aislados. El universo no responde a tus deseos verbales, a tus afirmaciones o a tus visualizaciones, a menos que estos estén alineados con tu vibración interna. Si tus pensamientos dicen una cosa pero tus emociones y tu cuerpo están en otra frecuencia, lo que estás emitiendo al campo es incoherente. El campo cuántico no sabe a qué frecuencia responder y en esa incoherencia es donde las manifestaciones no se producen. Este es el primer gran obstáculo para muchas personas. El deseo de manifestar algo desde una vibración que no está alineada con lo que realmente sienten. Es por eso que a pesar de todos los esfuerzos, las manifestaciones no se materializan. La coherencia es el puente entre la mente, las emociones y el campo cuántico. Cuando no estás en coherencia, el campo no puede organizar la realidad de acuerdo con lo que deseas. En cambio, si tu frecuencia es coherente, si lo que piensas, sientes y haces están alineados, el campo cuántico no tiene más opción que reflejar esa coherencia en tu experiencia. A menudo las personas piensan que manifestar algo es solo un proceso mental, repiten afirmaciones, visualizan lo que desean o crean metas que quieren alcanzar, pero manifestar en el campo cuántico es mucho más que eso. Es un proceso holístico. Tienes que sentir lo que deseas, pensar lo que deseas y actuar como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Si hay desconexión entre estas áreas, la manifestación se verá bloqueada.
Un ejemplo claro de incoherencia se ve cuando una persona dice quiero ser feliz, pero al mismo tiempo está emocionalmente atrapada en el miedo, la tristeza o la frustración. Su mente puede estar diciendo una cosa, pero su cuerpo y su sistema emocional están completamente fuera de sintonía. Esta discordancia energética es lo que hace que el campo cuántico no pueda responder. El estado de coherencia es cuando todos los aspectos de ti están alineados con lo que deseas, y cuando eso ocurre, la realidad comienza a manifestarse de manera fluida. Este proceso de alcanzar la coherencia no ocurre por accidente, requiere un esfuerzo consciente. No se trata solo de pensar en lo que deseas, sino de sentir que ya eres eso que deseas ser. Esto significa que debes dejar de vivir en el futuro, en la expectativa de que algo sucederá para que te sientas completo. Debes empezar a vivir como si ya estuvieras en la frecuencia de lo que deseas. Este es el truco cuántico, no esperar a que las cosas cambien para sentirte diferente, sino cambiar tú internamente para que las cosas cambien. Cuando logras estar en coherencia con lo que deseas, el mundo exterior ya no tiene poder sobre ti, ya no te afecta si el dinero no está presente, si las relaciones no están como te gustaría, o si las circunstancias no son las ideales. Tu coherencia interna es más poderosa que cualquier circunstancia externa, y cuando tu energía está alineada con lo que deseas, la realidad simplemente no tiene otra opción que reflejar esa energía. Sin embargo, esto no significa que no debas actuar o tomar decisiones en el mundo físico. Actuar en coherencia significa que lo que haces en el mundo exterior está alineado con lo que eres en el interior. Si deseas abundancia, pero en tu vida cotidiana no tomas decisiones que reflejen esa abundancia, entonces la manifestación se verá bloqueada. La coherencia es también un proceso activo. Debes tomar decisiones y actuar de acuerdo con la frecuencia de lo que deseas, y cuando lo haces, el universo responde. La coherencia entonces no es solo un estado de ser, es un estado de acción consciente. No es suficiente con visualizar lo que quieres o hacer afirmaciones todos los días. La coherencia es un proceso que se vive en el presente. Se trata de vivir en el estado vibracional de lo que ya deseas, mientras tomas acciones que son coherentes con esa frecuencia. Uno de los aspectos más profundos de este proceso es la integración de lo que llamamos los aspectos inconscientes de nosotros mismos, es decir, todos esos patrones de pensamiento, creencias y emociones que están operando por debajo del nivel consciente. Estos patrones a menudo crean incoherencia, ya que podemos estar conscientes de lo que deseamos, pero aún no hemos resuelto las creencias limitantes o el miedo que tenemos a recibir eso que deseamos. Estos miedos y creencias son energías que nos mantienen en una frecuencia diferente, que nos alejan de lo que realmente deseamos. La integración de estos aspectos es clave para lograr la coherencia. No se trata solo de pensar que quieres algo, sino de permitirte sentirlo, creerlo y actuar como si ya estuviera ocurriendo. A veces esto requiere un trabajo más profundo de sanación y liberación. El proceso de manifestación cuántica no se limita a visualizar o pensar en positivo, se trata de liberar cualquier resistencia interna que te aleje de la coherencia energética. Si sientes miedo a ser abundante o crees que no mereces el éxito, esos son bloqueos que deben ser resueltos para que puedas estar completamente alineado con tu deseo. Un ejercicio poderoso que utilizo con personas que están trabajando en su coherencia es ayudarles a identificar esas creencias limitantes que crean incoherencia en su energía. Una vez que estas creencias son reconocidas y liberadas, el proceso de manifestación se vuelve mucho más fluido. La coherencia no solo se crea al cambiar tu mente, sino al sanar y liberar esos aspectos inconscientes que te mantienen atrapado en una frecuencia diferente. Otro aspecto crucial de la coherencia es el cuerpo. El cuerpo es un receptor de energía y muchas veces actúa como el último gran ancla de las emociones y pensamientos que no han sido integrados. Las tensiones en el cuerpo, los dolores, las contracturas, son señales claras de que hay incoherencia energética. Si en tu mente dices que deseas abundancia, pero tu cuerpo siente tensión o miedo cuando piensas en dinero, esa es una señal de que hay una desconexión entre tu mente y tu cuerpo. La coherencia en este contexto significa que todo tu sistema, cuerpo, mente y emoción, debe estar alineado con lo que deseas manifestar. Cuando logras esta coherencia, tu energía se convierte en un imán para lo que deseas. Ya no estás luchando contra ti mismo ni contra el mundo, ya no necesitas hacer esfuerzos sobrehumanos para atraer lo que deseas. El campo cuántico simplemente responde a tu coherencia. Este es el estado natural de la manifestación. Cuando todo dentro de ti se alinea, el mundo externo no tiene otra opción que reflejar esa realidad interna, y en ese momento, las puertas se abren, las oportunidades se presentan y todo empieza a fluir hacia ti con una facilidad sorprendente. Ya no estás haciendo para manifestar,
Estás siendo lo que deseas ser, la coherencia es lo que desbloquea el flujo de la creación y el campo cuántico responde con precisión a esa frecuencia. El estado de coherencia es un proceso integral, no es solo mental, no es solo emocional y no es solo físico. La coherencia ocurre cuando todo tu ser está alineado con lo que deseas experimentar. Esto es lo que hace que el campo cuántico responda. El campo cuántico no responde a tu deseo consciente, no responde a tus afirmaciones. No responde solo a lo que piensas, sino a quien eres en tu totalidad, responde a la energía que emites, y la energía que emites es el resultado de la coherencia de tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Uno de los aspectos que más confunde a las personas sobre la manifestación es la creencia de que el pensamiento positivo por sí solo es suficiente. Es cierto que los pensamientos tienen poder, pero ese poder no es absoluto sin la coherencia emocional y física. Si mentalmente estás pensando que deseas algo, pero emocionalmente sientes miedo o ansiedad acerca de no obtenerlo, hay una discordancia energética y el campo cuántico simplemente no sabe a qué frecuencia responder. Es aquí donde muchas personas se estancan, están mentalmente enfocadas en lo que desean, pero no están emocionalmente alineadas con esa realidad. Por ejemplo, si deseas manifestar abundancia, pero en el fondo sientes que no mereces tener dinero, o si sientes miedo al tenerlo, lo que realmente estás proyectando al campo cuántico no es la vibración de abundancia, sino la vibración de escasez y miedo, y el campo cuántico en su exactitud reflejará esa vibración. En este caso, aunque estés trabajando activamente por lo que deseas, no estarás creando una señal coherente y el proceso de manifestación será bloqueado. Por eso es tan importante que todo tu ser esté alineado con lo que deseas. La coherencia emocional es fundamental en este proceso. A menudo, las personas se centran solo en los pensamientos, en cambiar su mentalidad, pero los sentimientos son los que realmente determinan nuestra vibración. Si deseas manifestar amor, pero sientes que no eres digno de amor o que el amor está fuera de tu alcance, la vibración que emites será la de falta, no la de abundancia de amor. La coherencia emocional, por lo tanto, es vital. No se trata solo de pensar que deseas algo, sino de sentirlo profundamente en tu ser, de integrarlo en tu sistema energético. Una vez que tus pensamientos y tus emociones están alineados, el siguiente paso es el cuerpo. El cuerpo es un receptor de energía y muchas veces los bloqueos en el cuerpo son señales claras de que hay incoherencia. Si sientes tensiones, dolores o incomodidad cuando piensas en lo que deseas manifestar, esas son señales de que el cuerpo no está alineado con la vibración que deseas crear. El cuerpo actúa como un espejo de lo que está sucediendo en el nivel energético. Si no estamos en coherencia, si no estamos en flujo, el cuerpo lo reflejará. El trabajo con el cuerpo es fundamental en la manifestación cuántica. La respiración, el movimiento, la relajación son herramientas poderosas para liberar tensiones y permitir que la energía fluya de manera coherente. El cuerpo debe estar en sintonía con el resto del sistema. Cuando tu cuerpo se siente libre, relajado y expansivo, refleja una vibración coherente con lo que deseas manifestar. Por ejemplo, si estás trabajando en atraer abundancia, tu cuerpo debe estar alineado con la sensación de bienestar y confianza que esa abundancia trae consigo. El cuerpo debe estar relajado, abierto y disponible para recibir. Este proceso de coherencia no es algo que logras de inmediato, requiere tiempo, práctica y paciencia. No se trata de una transformación rápida, sino de un camino gradual de alineación. Cuanto más te permites ser coherente con lo que deseas, cuanto más te alineas con esa vibración internamente, más rápido el campo cuántico responderá, no porque el universo te lo otorgue como una recompensa, sino porque el universo refleja lo que eres, y cuando eres coherente, la manifestación se convierte en un proceso natural, en un flujo constante de lo que ya eres. La coherencia entonces es una práctica diaria, no es algo que haces una vez y luego olvidas, es algo que debes integrar en tu vida cotidiana. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción debe estar alineado con la vibración de lo que deseas experimentar. Si sientes miedos y dudas de ti mismo, es el momento de detenerte y recalibrar. En lugar de luchar contra esa emoción, de rechazarla, permite que fluya a través de ti y luego vuelve a tu centro, vuelve a la frecuencia de lo que deseas ser. La coherencia no significa perfección, significa que estás dispuesto a volver una y otra vez a la vibración de lo que deseas. Es un proceso de aceptación y rendición. No es necesario que te fuerces a ser perfecto, ni que elimines todo miedo o inseguridad. La coherencia ocurre cuando aceptas todo lo que eres, cuando permites que todas las emociones y pensamientos fluyan a través de ti, pero al mismo tiempo mantienes tu enfoque en la vibración de lo que deseas ser.
la clave está en no permitir que las emociones o pensamientos negativos te desvíen de tu frecuencia. Cuando te alineas con la energía que deseas experimentar, el campo cuántico responde sin esfuerzo. Lo más poderoso de la coherencia es que no se trata de una técnica o un truco que debes hacer, es un estado de ser, es un estado de conciencia. Cuando logras este estado, cuando eres coherente con lo que deseas, la realidad comienza a materializarse de una manera fluida y natural. El campo cuántico no necesita que luches por lo que deseas, necesita que te alinees con lo que ya eres. La coherencia es el estado en el que el universo comienza a manifestarse de acuerdo con tu ser interno. El proceso de manifestación cuántica no es algo que debas forzar o controlar, es algo que simplemente sucede cuando eres coherente. Si hay algo que deseas con todo tu ser, pero en algún nivel no te sientes merecedor o tienes dudas internas sobre si eso es posible para ti, esa incoherencia será reflejada en tu experiencia, pero cuando te alineas con la certeza de que lo que deseas ya está disponible para ti y lo sientes en cada célula de tu cuerpo, el campo cuántico corresponde sin necesidad de esfuerzo. Este es el camino hacia la verdadera manifestación, dejar ir la necesidad de controlar, dejar ir la lucha y permitir que todo se alinee. El estado de coherencia es un estado de fluir, es un estado de ser en lugar de hacer. Cuando te alineas con lo que deseas, el mundo externo comienza a reflejar esa realidad y entonces en lugar de buscar lo que deseas, comienzas a experimentarlo. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí mientras profundizaba en el estudio de la manifestación cuántica es el concepto de ruido versus señal. El campo cuántico es preciso, exacto y responde a la vibración que emitimos. Sin embargo, a menudo no recibimos lo que deseamos porque lo que estamos enviando al campo no es una señal clara, sino un ruido. El ruido es cualquier energía incoherente, cualquier vibración que no esté alineada con lo que realmente queremos, mientras que la señal es esa frecuencia clara y pura que refleja exactamente lo que deseamos experimentar. Cuando piensas en el ruido, imagina una radio mal sintonizada, escuchas fragmentos de sonidos pero no hay una melodía clara, no hay una canción que realmente puedas disfrutar porque está llena de interferencias. Así es como muchos vivimos nuestra vida, estamos enviando señales fragmentadas al campo cuántico. Queremos abundancia pero sentimos miedo al dinero, deseamos el amor pero nos sentimos inseguros sobre nuestra valía. Esta incoherencia genera un ruido que impide que el campo responda con claridad. La señal, por el contrario, es esa frecuencia clara y constante, esa vibración que es consistente con lo que deseamos. Si lo que deseas es paz, la señal que envías debe ser paz. Si deseas amor, la señal debe ser amor. El problema es que muchas veces lo que hacemos es intentar manifestar algo desde un lugar de deseo urgente o de carencia. Este es el ruido, el deseo desesperado de obtener algo que sientes que te falta, y al estar en ese estado de carencia lo que realmente estás haciendo es amplificar la falta, lo que genera más de lo mismo. Piensa en esto por un momento. Cuando sientes que algo te falta, tu atención está en la ausencia de eso. Al enfocarte en la falta estás creando más de la misma frecuencia. El campo cuántico, que es un reflejo exacto de la energía que emitimos, responde a esa falta y no a la plenitud que deseas. Este es el ruido que impide que la manifestación ocurra con claridad. La clave entonces está en enviar una señal que esté alineada con lo que ya deseas, no con lo que te falta. Un ejemplo muy claro de cómo el ruido interfiere en nuestra manifestación es el proceso de pensar en lo que deseas mientras te preocupas al mismo tiempo por no obtenerlo. Supongamos que deseas éxito en tu vida profesional, pero mientras te concentras en tu meta, te asaltan pensamientos como ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? Ese es el ruido. El pensamiento consciente puede estar enfocado en el éxito, pero el miedo, la duda y la preocupación están emitiendo una vibración completamente diferente. El campo cuántico responde a la vibración predominante, no a las palabras que estás diciendo o a los pensamientos aislados que tienes. Si estás vibrando en miedo y duda, la realidad que el campo cuántico traerá será una que resuene con esas emociones. Lo interesante es que este concepto de ruido versus señal no solo se aplica a los pensamientos, también se extiende a las emociones. Puedes decirte a ti mismo que deseas algo, pero si en el fondo sientes que no lo mereces o si sientes inseguridad sobre la posibilidad de obtenerlo, el campo cuántico no puede interpretar esa incoherencia. La señal que envías es confusa y el campo responderá a esa confusión. Si deseas algo pero sientes que no puedes alcanzarlo, el campo cuántico simplemente no sabe qué responderte. Estás recibiendo dos mensajes diferentes al mismo tiempo, uno que dice quiero esto y otro que dice no lo puedo tener. La señal se vuelve débil y el universo responde con resultados diluidos. Por eso,
Para manifestar lo que deseas, necesitas ser coherente con tu vibración interna. Si deseas abundancia, debes alinearte con la frecuencia de abundancia. Esto significa que no solo debes pensar en el dinero o las oportunidades que deseas atraer, sino que debes sentirte abundante, como si ya estuvieras en posesión de lo que deseas. Si deseas amor, no solo pienses en una pareja ideal, sino que siéntete amado, completo y en paz contigo mismo. La coherencia entre tu mente, tus emociones y tu energía es lo que crea la señal clara que el campo cuántico puede reflejar. En mi experiencia personal y profesional, he visto que la clave para lograr esta coherencia es aprender a regular nuestras emociones. La mayoría de las veces, el ruido en nuestra vibración viene de las emociones no resueltas o de la ansiedad sobre lo que no tenemos. Cuanto más capaz seas de regular tu estado emocional, de sentirte alineado con lo que ya deseas, más fuerte será la señal que enviarás al campo, y cuando esa señal es clara, el campo cuántico responde con precisión. La práctica de la regulación emocional es esencial en este proceso. No se trata de suprimir las emociones que surgen, sino de aprender a manejarlas. Si sientes miedo, si sientes ansiedad o duda, no luches contra esas emociones, reconócelas, intégralas y luego redirige tu atención a la vibración que deseas crear. Permítete sentir lo que sientes, pero elige conscientemente cambiar tu enfoque hacia lo que deseas experimentar. Este es el proceso de crear coherencia interna. Por ejemplo, si sientes miedo al fracaso, no te castigues por tener miedo. En lugar de eso, reconoce ese miedo y luego reconéctate con la confianza de que ya eres exitoso, que el éxito es una vibración a la que tienes acceso ahora mismo. Cambia tu enfoque emocional. En lugar de seguir el ciclo de pensamiento negativo que te dice no puedo hacerlo, elige conscientemente enfocar tu energía en lo que ya sabes que eres capaz de lograr. Este cambio de enfoque interno es lo que transforma el ruido en señal. El siguiente paso es ser consciente de cómo tu cuerpo se alinea con tus pensamientos y emociones. El cuerpo es un receptor muy preciso de la vibración que emites y a menudo refleja incoherencias en la energía interna. Si tienes pensamientos positivos pero tu cuerpo está tenso o incómodo, esa tensión es parte del ruido. El cuerpo, al igual que la mente y las emociones, debe alinearse con la señal que deseas emitir. Cuando te sientes en paz, relajado y abierto, estás enviando una señal coherente al campo. En este sentido, trabajar con tu cuerpo es fundamental para asegurar que todo tu sistema esté alineado. La respiración consciente, el movimiento fluido y el masaje corporal son herramientas poderosas para liberar tensiones y permitir que la energía fluya libremente. Cuando te relajas y te alineas internamente, el ruido desaparece y la señal se fortalece. Al final, se trata de un proceso de autoconocimiento y autogestión energética. Cada uno de nosotros es un canal de energía y el campo cuántico responde a la calidad de esa energía. Si quieres que el campo responda con claridad, necesitas ser claro en tu señal. Si estás deseando algo, pero dentro de ti existe una contradicción, si hay un exceso de duda o miedo, lo que envías al universo es una señal confusa. Por lo tanto, la coherencia y la claridad son esenciales. Es aquí donde la práctica diaria de ser consciente de lo que piensas, sientes y haces se convierte en una herramienta poderosa para lograr la manifestación cuántica. La coherencia crea la señal y la señal es la que organiza la realidad. Si logras alinear todos los aspectos de tu ser, el campo cuántico responderá sin esfuerzo. Si este concepto de ruido versus señal resuena contigo, me encantaría saber tu perspectiva, qué tipo de incoherencia has notado en tu vida y cómo has comenzado a alinearte con la vibración que deseas. Me encantaría leer tus comentarios y saber tu experiencia. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like para que pueda llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. El campo cuántico es un espejo tan preciso que jamás distorsiona lo que recibe, no interpreta, no corrige, no adivina intenciones, simplemente responde a la señal predominante. Esto es crucial comprenderlo porque muchas personas creen que con tan solo desear algo intensamente o repetirlo en voz alta una y otra vez eso es suficiente para cambiar su realidad. Pero si detrás de ese deseo hay una vibración de desesperación, ansiedad o duda, lo que se está emitiendo no es una señal clara sino ruido. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.